un tema que eh, trata sobre los beneficios del campo sobre la salud y en realidad corresponde a la lectura de la página 210 en adelante del libro El Ministerio de Curación. Y por ahí, si tenemos tiempo, tengo algunas citas más que obtuve de otros lugares, pero no es muy largo. Voy a ajustarlo un poquitito acá. Ya, a ver, le voy a compartir pantalla. Ahí ya creo que lo están viendo. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Voy a agrandarlo un poco para que lo puedan leer si lo desean. Bueno, fíjense, esta cita me llamó mucho la atención. De hecho, la copié ahí en algunos grupos. Creo que no es algo que sea, que no hayamos escuchado antes, la mayoría, pero de todos modos es relevante. Dice, para los enfermos crónicos, nada hay tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre las bellezas del campo. Allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos, ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu de falleciente revive. La fuerza ya menguada se restaura. Inconscientemente el ánimo se apacigua. El pulso febril vuelve a su condición normal. Conforme se vayan fortaleciendo, los enfermos se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas de las bellas flores, preciosas mensajeras del amor de Dios para con su afligida familia terrenal. Aquí hay un método curativo, ¿se fijan? Y se refiere a los enfermos crónicos, pero sin duda que aplica a otras enfermedades también. Eh, dice que para los enfermos crónicos, o sea, no sé, alguien que tiene una dolencia permanente, no hay nada tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir en las bellezas del campo. O sea, es lo más eficaz para los enfermos crónicos. A veces un enfermo crónico piensa, tengo que vivir, ojalá, a menos de 10 minutos de un hospital, ¿cierto? O de una clínica. Y esa es mi seguridad, es mi felicidad, por así decirlo. Pero Dios nos dice otra cosa. Dios nos dice que lo más eficaz para estos enfermos es vivir entre las bellezas del campo. Ayer me invitaron unos hermanos, aunque yo estaba recansado, eh, a darle a visitar dos, dos personas, dos hermanas. Las dos tenían depresión. Una estaba en silla de ruedas y la otra estaba un poco mejor. Y yo veía la casa
eh, una casa modesta, eh, pero muy oscura porque en una zona calurosa tenía un techo adelante en vez de jardín. Eso la hacía más fresca, eso es agradable en una zona calurosa, pero ninguna planta. Y era como un pasaje y tampoco había planta en el pasaje. Entonces el interior de la casa era oscuro, digamos, sombrío, digamos, no con luz directa del sol, por lo menos de esa, era de dos pisos, de ese primer piso por lo menos, que tenía ese techo. Y, y sin vegetación, a pesar de estar en una ciudad pequeña, una ciudad pequeña de no sé cuánto tendrá, 12.000 habitantes, pero hay una relación ahí, ¿cierto? Hay una relación. Y a veces un círculo vicioso porque estas personas teniendo el campo eh, en, tomando una micro, ¿cierto? El campo pueden llegar de ese lugar, de una ciudad pequeña, en 10 minutos al campo, pero a veces ya el ánimo no les da. Y es justamente lo que podría restaurarles. Con el solo hecho de sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles, con el solo hecho de alzar los ojos y ver el follaje, eh, esa dulce quietud que hay en el campo, ese refrigerio del viento, dice que el espíritu desfalleciente revive. Yo pienso acá principalmente en las personas de la tercera edad, aunque a todo nivel, por supuesto, existe esto. Estaba viendo ahí una hermana de iglesia que hace, no sé, 20 años atrás nos juntamos y ella era como la más jovencita. Eh, y ahora veía que tenía un cáncer a la mama. No, una persona de menos de 40 años, probablemente. Eh, Dice, el espíritu desfalleciente revive. Pero la mayoría de las personas, ¿cierto?, afectadas con enfermedades crónicas, a medida que aumentan la edad, eh, son más comunes. Y acá el espíritu desfalleciente revive. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Qué cosa puede comprar esto? Revivir un espíritu desfalleciente. El campo lo hace, por supuesto que con el poder de Dios, pero en ese entorno curativo. La fuerza ya menguada se restaura. Contrario a lo que la gente cree, ¿cierto? La gente piensa que, claro, que en el fondo que se va a restaurar con una pastilla, pero acá la naturaleza que Dios creó restaura. Inconscientemente el ánimo se apacigua, por eso me acordaba de esta, bueno, en realidad no era hermana de iglesia, era una persona que decía, se quiere bautizar ahora en enero. Tenía fecha para bautismo el 1 de enero y la otra se había bautizado recién. Probablemente justamente esa condición de ver todo muy negro las impulsó a buscar a Dios. Pero el ánimo inconscientemente, o sea, ni siquiera la persona se lo propone, no se da cuenta y el ánimo se apacigua. O sea, alguna de las cosas más valiosas que el hombre puede desear en un mensaje inspirado de Dios nos dice que se puede llegar a él en el campo. El pulso febril vuelve a su condición normal. Hay un autor bien trascendente de medicina natural, el Esaeta Charán, ¿cierto? Naturópata, y bueno, seguramente muchos médicos más, pero indica que ya sobre 70 pulsaciones por minuto, eh, y ya en el fondo es un pulso febril. Y dice acá que eso vuelve a la condición normal, ¿cierto? El pulso agitado, el pulso que devela.
una condición no normal. Y dice que esto es algo paulatino. Conforme se van fortaleciendo, los enfermos se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas de las bellas flores, preciosas mensajeras del amor de Dios para con su afligida familia terrenal. Dios les habla, ¿cierto? A través de la naturaleza y se van animando. Bueno, estamos leyendo el libro El Ministerio de Curación, son estas citas. Lo que pasa es que las copié yo en un texto Word. No mantuve no dice la cita ahí. Dice, otro párrafo, hay que idear planes para mantener a los enfermos al aire libre. A los que pueden trabajar, proporcióneles alguna ocupación fácil y agradable. Muéstreseles cuán placentero y útil es el trabajo hecho de puertas afuera. O sea que está hablando una estrategia para los enfermos, ¿cierto? ¿Qué hago con los enfermos? Los mantengo en cama, echados, con las ventanas ojalá media cerradas, mirando el techo. ¿Eso les va a hacer bien? Dios dice que no. Dice, hay que hacer planes para mantenerlos a los enfermos al aire libre. Si pueden trabajar, hay que darle alguna ocupación útil y agradable, que sea fácil, ¿cierto? Pero no mantenerlos encerrados ni inactivos. Eso es lo peor, ¿cierto? Les hace más mal, se enferman más. Anímeseles a respirar aire fresco. Enséñeseles a respirar hondamente y ejercitar los músculos abdominales para respirar y al hablar. Esta educación es de incalculable valor. La otra vez leía, se decía, el aire es un remedio, ¿cierto? Es como un medicamento. El aire fresco, el aire puro. Y lo es. ¿M? ¿En qué sentido lo es? No en el sentido que sea algo artificial, ni que haya que ingerir una droga, ¿cierto? O algunos productos químicos, pero sí en el sentido de que tiene efectos sobre la fisiología del cuerpo humano. O sea, los medicamentos, ¿cierto? Alteran la fisiología, alteran los procesos, ¿cierto? Eh, que suceden dentro del cuerpo, pero muchas veces con efectos secundarios y a veces que nadie sabe, ¿no? Qué es lo que realmente pasa a todo nivel. Pero el aire, ¿cierto? Fresco, también tiene efectos fisiológicos, también actúan los procesos, ¿cierto? En las reacciones, en las células, eh, en forma beneficiosa y sin efectos secundarios. Y a veces esto lo despreciamos. ¿Y dónde uno puede encontrar ese aire fresco? Cada vez más difícil, ¿cierto? En un entorno urbano. Acá nos habla del campo. Dice, es de valor incalculable. Es uno de los 8 remedios naturales, el aire. Eh, ahora que estaba un poco leyendo, o escuchando, mejor dicho, sobre salud natural de otros autores, ahí este autor, Lesaeta, dice que el principal remedio es el aire fresco, el aire puro. Sigo leyendo, estamos leyendo del Ministerio de Curación. Dice, el ejercicio al aire libre debería recetarse como necesidad vivificante y para semejante ejercicio no hay nada mejor que el cultivo del suelo. O sea, así como de repente un médico puede a una persona decirle, mire, usted cómprese este medicamento, ¿cierto? Y Celecosip.
citoneuron, o sea, unos nombres que cuesta bastante aprendérselo, ¿cierto? Y muchas veces la receta que nos dan, sin esa receta no podría la persona comprar el medicamento. Y una vez que se le acaba ese medicamento, tiene que volver a, si quiere seguir tomando, tiene que volver a pedirle al médico, ¿cierto? Una receta. Eh, y el médico se lo prescribe, ¿no es cierto? Le dice, no falla, ¿no es cierto?, en tomarlo una, dos veces al día, tres veces al día. Acá también hay una receta, ¿cierto? Pero esta receta no viene del hombre, ¿m? Viene de Dios. Dice que debiera recetarse el ejercicio al aire libre como necesidad vivificante. El hombre está hecho para vivir al aire libre, para respirar aire puro y para hacer ejercicio en este entorno. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó en un entorno urbano, lo creó, lo puso en un huerto hermoso, ¿cierto? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cultivara. Y eso el hombre lo necesita. Está escrito. El, el software, ¿cierto?, del hombre está escrito en su genética, en su ADN. Y, y en ese software dice que tenemos que hacer ejercicio al aire libre. Y no hay nada mejor para eso que cultivar el suelo. Y es algo hermoso y nos hace bien. Y además de eso sacamos un producto de la tierra. A veces, ¿cierto? En el mejor de los casos, alguien ya se inscribe con mucho esfuerzo en un gimnasio. eh, mm, Normalmente los gimnasios tienen aire, no el aire más puro, ¿cierto? Porque muchas personas están ahí haciendo ejercicio en un lugar poco confinado. Y, y si bien es de utilidad, ¿cierto?, para el cuerpo hacer ejercicio, pero en el caso de cultivar la tierra, además de hacer ese ejercicio, se hace al aire libre y uno obtiene después el producto de la tierra. Y uno en vez de, y ese tiempo uno lo recupera, porque a lo mejor hay que lo recupera en dinero, porque uno ahorra, lo recupera en tiempo, porque ya no hay que ir tan seguido a comprar alimentos, y en salud, no solamente la salud física, sino que también por comer alimentos más saludables, porque los alimentos que compramos en la feria, en el almacén, en el supermercado, aunque sean alimentos naturales, que son los más recomendables, como las verduras y la fruta, pero no sabemos si tienen algún residuo de plaguicida, porque no sabemos si el agricultor usó o no usó plaguicidas. Y en el caso que los haya usado, los plaguicidas tienen que usarse bajo ciertas eh, protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, hay que dejar de usarlos una cierta cantidad de días antes de la cosecha. Hay plaguicidas, por ejemplo, que 20 días antes de cosechar es el último momento en el que se puede usar. ¿Para qué? Para dejar 20 días para que ese plaguicida se vaya degradando y que cuando se coseche ya los niveles de plaguicida sean bajos y supuestamente sin riesgo para la salud. Pero si el agricultor no sabe eso, a veces los pequeños agricultores no saben esas cosas, o no lo cumple, y en vez de dejar esos 20 días, aplica un plaguicida, por ejemplo, 7 días antes de cosechar, esa lechuga, ¿cierto? Ese apio, esos tomates que nos vamos a comer, o esa fruta, va a tener niveles de plaguicidas mayores a los que el ser humano ha considerado como de bajo riesgo. O sea, va a tener niveles de alto riesgo o de mayor riesgo.
con las consecuencias que los plaguicidas producen, si los plaguicidas son venenos, ¿cierto? Eh, y algunos, claro, lavando a lo mejor podemos disminuir, ¿no?, la concentración, pero hay plaguicidas que entran al interior del vegetal, ¿no?, y están adentro. Así que es más seguro cultivar nuestros propios alimentos, si nos es posible, y si no, hacer planes para hacerlo. Dice, désele a los pacientes unos cuadros de flores que cuidar o algún trabajo que hacer en el vergel o en la huerta. Aquí está hablando de los pacientes, ¿cierto? O sea, de personas que están enfermas y que necesitan curación. ¿Qué es lo que hay que darles? Algunos eh, terrenos, ¿cierto? Algunos espacios de terreno, algunas parcelitas o cuadros, como dice acá, algunas zonas, ¿no es cierto?, con flores, ¿no?, o en la huerta. Dice, al ser alentados a dejar sus habitaciones y pasar una parte de su tiempo al aire libre, cultivando flores o haciendo algún trabajo liviano y agradable, dejarán de pensar en sí mismos y en sus dolencias. Y eso también es curativo. En 9 de cada 10 enfermedades comienzan en la mente. Eso nos dice Dios. Y la ciencia dice algo parecido. Dice algo así como de 8 cada 10. Y esto, ¿no es cierto?, va a mejorar la mente, esta actividad, y, y los músculos, ¿cierto?, las articulaciones, la parte física, el sistema digestivo, todo el cuerpo. Cuanto más tiempo, sigo leyendo, cuanto más tiempo esté el paciente afuera, menos cuidados exigirá. Fíjense, cuanto más tiempo esté el paciente afuera, menos cuidados exigirá. Claro, y sobre todo, tal vez ahora esto se concibe un poco más, ¿cierto? Se sabe un poco más. Pero en los tiempos en que esto fue escrito, era peor todavía, pues si la gente, a la gente enferma la dejaban ojalá bien encerrada y con todo oscuro. O sea, todo lo contrario a la condición más adecuada para que la gente, los enfermos se restauren. Así que acá es al contrario, ¿cierto?, de lo que se pensaba y todavía se piensa. Entre más tiempo esté el paciente afuera, al aire libre, ¿cierto?, en el exterior, menos cuidados exigirá. Cuanto más alegre sea la atmósfera en que se encuentre, más esperanzado estará. Por muy elegantemente amueblada que esté la casa, al estar encerrado en ella, se volverá irritable y sombrío. O sea, irascible, irritable y sombrío, deprimido, ¿cierto? ¿Por qué? Por no salir para afuera, por no tener un lugar alegre, por no tener aire puro, por no tener las bellezas, ¿no es cierto?, de la creación. Ponerle en medio de las bellezas de la naturaleza, donde pueda ver crecer las flores y oír cantar a los pajarillos, y su corazón prorrumpirá en cantos que armonicen con los de las aves. Imperceptiblemente, ¿cierto? Si el corazón está hecho para eso, ahí está en el lugar donde Dios quiere que esté, donde lo hace bien, en la naturaleza, escuchando los pajarillos, escuchando a veces los insectos, en algunos lugares los grillos, por lo menos en Chile, ¿cierto? Forman un verdadero cántico. Me imagino, lo he escuchado, no lo he vivido, bueno, también lo he vivido. En la selva, en los países tropicales, ¿cierto? La hermosura de los ruidos de la naturaleza. Pero prácticamente hasta en el desierto hay ruidos de pajarillos. Y su corazón prorrumpirá en cantos, ¿m?, que armonicen con los de las aves con los de las aves. Su cuerpo y su mente obtendrán alivio, lo que necesita el enfermo. La inteligencia se le despertará, la imaginación se le avivará y su mente quedará
preparada para apreciar la belleza de la palabra de Dios. O sea, por si fuera poco, esto es redentor, ¿cierto? Es salvífico, porque prepara a las personas para apreciar la belleza de la palabra de Dios. Un ateo, ¿cierto? Un agnóstico, con esto se beneficia. Salva su salud en esta vida y por la eternidad puede llegar a salvarla. Es más, está más preparado para recibir la palabra de Dios. Claro, porque es difícil creer en un Dios para una persona que está a lo mejor mirando todo el tiempo cómo pasa el transporte público, ¿cierto? Y cómo los autos eh, de forma agresiva, ¿cierto? Tratan de ganar espacio. Miro al otro lado de una pared. Por ahí hay algún árbol, pero un árbol medio enfermo. Muchos árboles en las ciudades no son árboles saludables. Algunos los cortan, ¿no es cierto?, por los cables. Otros son de por sí medio enfermos. Hay que fijarse, yo me he fijado en eso ahora. Y se nota la diferencia es notoria. Siempre es posible. Ahora, si estamos en una ciudad, por supuesto, vayamos a un parque, ¿cierto? O salgamos al jardín. No, no, no. En el fondo, eh, dentro de lo que podamos, ¿cierto? Hagamos planes después para salir al campo, ya sea una jornada, una semanita, ¿cierto? Un mes, mejor todavía irse a vivir. Sabemos que ese es lo que Dios aconseja. Pero en la medida de lo posible, pongamos en práctica esto, en la medida de nuestra realidad, de nuestras posibilidades. Siempre es posible encontrar en la naturaleza algo que distraiga la atención de los enfermos de sí mismos y los dirija hacia Dios. Qué bonito y qué sencilla la cita. Siempre es posible, en la naturaleza siempre es posible encontrar algo que distraiga la atención de los enfermos de sí mismos y la dirija hacia Dios. Y es algo más económico, ¿cierto? A veces un día en el hospital o un día, no sé, en una casa de cuidado o en una casa de asilo de ancianos, puede costar una barbaridad. Yo creo que en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Eh, donde hay que pagar. Pero en el campo es gratis. O bueno, a lo mejor hay que pagar un arriendo. Pero lo que lo que da salud es gratis. Mirar la naturaleza, estar bajo la sombra, eh, cultivar el suelo, mirar las flores, ver las montañas, respirar el aire puro, exponerse al sol, escuchar los ruidos de los grillos, de las aves. Rodeados de las obras maravillosas del Creador, los enfermos sentirán elevarse su mente desde las cosas visibles hasta las invisibles. Qué bonito. Dice, ni siquiera dice se propondrán, ¿no es cierto? No, no dice así, eh, hagan todo lo posible, concéntrense para que sus pensamientos, ¿no es cierto? Se fijen en eso. No dice así. Dice que es automático. Dice, voy a poner otro color acá para que se distinga. Rodeados de las obras maravillosas del Creador, los enfermos sentirán elevarse su mente desde las cosas visibles hasta las invisibles. Van a sentir eso. Es una reacción del cuerpo, que la mente cambia. La belleza de la naturaleza los inducirá a pensar en el hogar celestial, donde no habrá nada que altere la hermosura, nada que que manche ni destruya, nada que acarree enfermedad o muerte. Qué importante, a toda edad, ¿cierto? Pero más aún en una persona que está en sus últimos días y que lo que el hombre le ofrece es distracción, ¿cierto?
Ojalá que pueda haber una buena película, que lea el periódico, una revista, que se junte a lo mejor con amigos, eh, y que así pase su día, ¿cierto? Hasta que se muera, sin ninguna preocupación por las cosas eternas. Pero acá el entorno, ¿no es cierto?, de la naturaleza nos lleva a fijar nuestra vista, ¿cierto?, en lo que realmente es valioso, en lo que es imperecedero, en lo invisible, en lo eterno, ¿cierto?, en lo hermoso, en lo que nos sana, en lo que nos restaura, ¿cierto?, en lo que transforma nuestra mente, en lo que el Espíritu Santo hace. Sepan los médicos, bueno, estamos leyendo, para los que tal vez se incorporaron más tarde, eh, del libro El Ministerio de Curación. Ya habrá, creo que se llama el subtítulo algo así como Las ventajas del campo. Sigo leyendo. Dice, sepan los médicos y enfermeros sacar de la naturaleza lecciones que revelen a Dios. Dirijan la atención de sus pacientes hacia aquel cuya mano hizo los altos árboles, la hierba y las flores. Aliéntelos a ver en cada yema y capullo una expresión de su amor hacia sus hijos. El que cuida de las aves y de las flores, cuidará también de los seres formados a su propia imagen. O sea, la naturaleza ya trabaja en forma automática, pero si además el médico, ¿cierto? El médico verdadero, el médico que usa los remedios naturales, los enfermeros o la persona que está cuidando o los familiares, pueden tratar de, ¿no es cierto?, mostrar lecciones de la naturaleza que revelen a Dios. Cuando se ve, por ejemplo, se escucha una ranita cantar, un pajarito cantar alegremente, ¿no es cierto? Una cita dice, para la gloria de Dios. Cuando se ve, ¿no es cierto?, que están con sus crías alimentándolas. Cuando se ve las flores, como dijo Jesús, mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mirad las aves del cielo, que Dios las alimenta, ¿cierto? Etcétera. Hay un micrófono abierto, me parece. Sí. Gracias. Bueno, y para ajustarnos al horario, a ver, déjenme ver. Le damos la última cita, el último párrafo. Quedan tres párrafos más, pero ahí ustedes pueden seguir leyéndolo. Dice, al aire libre, entre las obras de Dios y respirando el aire fresco y tónico, será más fácil hablar a los enfermos acerca de la vida nueva en Cristo. Allí se les puede leer la palabra de Dios. Allí puede la luz de la justicia de Cristo brillar en corazones entenebrecidos por el pecado. Es una obra, ayuda, ¿cierto?, el entorno natural a que las personas sean alumbradas por Cristo. O sea, en otras palabras, es más fácil que una persona tome atención, ¿cierto?,
se percate, ¿cierto? De la palabra de Dios, vea las maravillas de la palabra de Dios, ¿cierto? De Dios mismo en la naturaleza, que en un ambiente, ¿no es cierto?, donde a veces el ruido es constante. Yo estuve la semana pasada en Santiago. Esa semana que hubo 4 días feriados, o antepasada, no sé, o hace 3 semanas atrás ya, no me acuerdo bien. Para esa semana hace 3 semanas atrás. Esa semana hubo 2 días feriados más el fin de semana, 4 días. Y los 4 días hubo ruido, ¿m? Eh, música a todo volumen. Claro, ahí era cerca de un escenario del Estadio Nacional, pero los 4 días hubo. Desde que llegué, creo que 5 días. Creo que llegué el miércoles en la noche, ya había ruido. Y cada día, en un lugar o en otro. Solamente de la música, ¿para qué hablar de los vehículos, cierto? A veces algún vecino que se pone a hacer ruido con alguna máquina, taladro, o sencillamente las conversaciones que uno tiene por qué escuchar las conversaciones de unos vecinos, pero las casas están tan cercas que se escucha. En el campo es distinto, ¿cierto? Por eso es que el campo es saludable, es salud. Eh, bueno, vamos a llegar hasta acá. Ahí el que desee puede seguir leyendo. Hay muchas citas, hay más citas aparte de las que están acá, ¿no es cierto? Sobre la salud que nos da el ambiente que Dios creó para el bienestar del hombre, que es la naturaleza. Bueno, vamos a orar para terminar esta parte. Oremos. Padre nuestro, Señor, agradecemos, Padre, porque así como en este mundo de infracción y de pecado, de enfermedad, experimentamos dificultades y a veces sufrimiento, mm, no hay una esperanza concreta eh, sin ti, pero te agradecemos porque así como esas cosas nos acontecen o son nuestras amenazas, también, Señor, tú has puesto aquello que lo revierte, el antídoto. Has puesto el aire puro frente al aire que nos enferma. Has puesto la tranquilidad y la paz, los sonidos hermosos de la naturaleza frente a los ruidos, ¿cierto?, que el hombre ha generado. Has puesto, Señor, las escenas maravillosas de los árboles, las montañas, frente a veces al concreto que nos rodea cuando nos encontramos en un ambiente generado por el hombre. Y además de eso, Señor, todas estas cosas nos dan salud en forma imperceptible. Y si seguimos tus consejos, se acelera esa sanidad del alma, de la mente y del cuerpo. Ayúdanos, Padre, a incluir estos remedios naturales en nuestra forma de vida y ayúdanos a sacar de nuestras mentes aquello con lo que muchas veces hemos nacido, las estrategias humanas, ¿cierto? Que por más que ya vamos en el siglo XXI, no logran solucionar las enfermedades y algunas de ellas nos generan enfermedad. Lo que vemos como una solución nos resulta en todo lo contrario. Padre, ayúdanos, Padre, a donde podamos nosotros alcanzar la naturaleza, a vincularnos con ella. En un jardincito pequeño, si alguien vive en un departamento, bueno, colocar unas plantas en el balcón, o si no hay balcón, adentro de la casa, tal vez en un parque, eh, tal vez hacer un día de campo, pero siempre, Señor, tratemos de buscar lo que tú quieres, que es vivir
todo el tiempo en este entorno que nos da salud a todo nivel. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si alguien quisiera hacer algún comentario, le invito a Hermano, hacerlo. hermano Waldo, Sí, hermano Cristina. hermoso mensaje, hermano. Sabe que en un momento le ¿cuánto se llama? Inicia el micrófono, lo adapté para que escuchara los ruidos de los pajaritos. Ajá. Yo aquí en Santiago vivo en un Ujú, pasaje que es Maipú, ujú, en un pasaje, gracias a Dios es tranquilo. De repente a veces tienen su cumpleaños ahí, pero pasa de vez en cuando nomás. ujú, Entonces, tengo dos árboles grandes, un ciprés afuera, en el en la calle, en el antejardín. ujú. Y sabe que yo todos los días los mal acostumbré, me llegan como 50 60 entre gorriones y tortolitas. Qué lindo. Ujú. Entonces, mire usted, yo por eso, como le dije yo, marqué el micrófono para que escucharan el ruido de los pajaritos chicos Ah, ya. que han hecho nido. Ujú, Entonces, yo a él se lo escucho porque me impresionó, la verdad, las cosas que yo aquí, por ejemplo, tengo ventanales grandes, tengo para el sol, abajo también, tengo un pequeño antejardín, o sea, ujú, hice como, cuando inicié aquí, hice como unas jardineras alrededor y tengo hartas plantas, así que me deleito con ellas, pues, o sea, la verdad es muy bueno tener plantas porque uno como que se magnetiza con las plantas, si se puede decir así, no sé si estoy en la sí. palabra, pero la verdad las cosas es que es como un descanso, sobre todo cuando uno tiene preocupaciones. Yo a veces cuando tengo preocupaciones, qué sé yo, me voy a las plantas. Y yo me Ujú, acuerdo que mi madre era así, mi madre siempre que tenía algún problema, se iba a las plantas, tenía atrás en el sitio, teníamos un sitio largo, y ella plantaba habas, todas esas cosas de necesarias para la casa. Y ella se deleitaba en ello, así que yo aprendí de ella también eso. Y atrás también tengo un pedacito de chiquitito de terrenito, pero tengo puros maceteros con plantas grandes. Tengo una planta que es muy linda, que me deleita en ella, y se llama la colita de camarón. Y ah, sí la conozco. Fue está la que tiene las florecida, flores. Sí, sí, es muy bonita. Ujú, y casi todo el año casi tiene flor. ujú. Y también, y para mi gusto tengo hace como unos 10 años, tengo un copihue Mire que qué hermoso. me ha dado 3 veces un copihue, pero es un copihue rosadito, palidito. No sé si le Ujú, falta sol, no sé por qué no, me da así, pero me da de ese color. Así que agradecida al Señor porque Dios me ha puesto, a pesar de todo, que mi anhelo son irme al campo, pero todavía no se puede vender esta casa. Han venido a verla, pero no sé, pues a lo mejor estará muy alto el precio, no lo sé, pero si puedo dejarla la voy a bajar un poco, pero ujú, aquí estamos todavía. Que el Señor dirá, yo se lo he entregado todo a mi Dios. Si el Señor quiere que yo salga de aquí, si no, a lo mejor me lleva antes, no lo sé. Pero sabe, hermano, que con el cambio que hice de alimentación y todo, a pesar que yo nunca fui de carne ni nada, pero de vez en cuando el pavo lo comía, pero no, ya ahora ya no como nada de eso y como cambié, me ha ido también a mejorando de a poco el estómago, porque como yo casi me intoxiqué con unos remedios y no estoy tomando ningún remedio, si están sorprendidos los doctores. Ahora ujú. me hicieron ¿cuánto que se llama? Un examen, que me lo fui a hacer y que me lo tienen el jueves. Así que ahí voy a ver si voy a ir a un doctor particular para que lo vea y voy a saber cómo están porque tenía muy bajas las plaquetas y los glóbulos blancos. Ujú, Entonces, ahí voy a saber porque la verdad las cosas que me siento bien, lo único que sí que estoy tomando la vitamina B12 y la de que según el doctor que me vio saber, dijo que esa era mi falta, por eso que tenía las plaquetas y los glóbulos blancos bajos. bajos. Así que espero de Dios que con todo este cambio que he tenido,
Le voy a decir que cuesta un poco porque tiene un gran proceso. Yo tengo que comer muy lento, yo era muy apresurada. No tomaba agua, ahora estoy tomando 2 litros de agua diario Ujú. y, y me cuesta sí, pero lo logro. Con la ayuda del Señor, siempre le pido al Señor que me ayude en esto. Y también, como le digo, ya ha ido pasando un poco el acidez porque se me juntaba entre el esófago y el estómago y ahí como se me formaba una pelota porque yo tengo una hernia en el hiato. Y eso me impide cuando la hernia se inflama, ahí tengo problemas, porque es como que se me junta todos los jugos gástricos ahí y son fregados y dolorosos a la vez. Así que, pero ahora han ido disminuyendo. Así que gracias a Dios por ello y agradezco a Dios por todo y por las bendiciones de mis hermanos que siempre les pedí por mi salud. Así es que en eso estamos, hermano. Gracias por el mensaje. Me fue muy, muy, muy bueno para mí y todo. Eso, hermano, gracias. Gracias, María Cristina. Hermoso su testimonio. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer, ¿cierto? Si estamos en la ciudad, bueno, fijémonos entonces en aquellas cosas que nos hacen bien. A mí me cuesta, en la ciudad me cuesta eh, abstraerme de ella cuando voy caminando, por ejemplo, porque entre los vehículos, eh, no sé, la gente, el movimiento, pero a veces cuando ha hecho el esfuerzo de, por ejemplo, ir mirando los árboles, en vez de ir mirando a las personas o los vehículos, uno también puede en la ciudad, ¿cierto? Si pone atención en eso, aunque sean más escasos, pero concentrarse en lo hermoso, ¿cierto? En la creación. ¿M? Así que, hermana, muy lindo su testimonio y me alegro que esté gozando de mejor salud siguiendo los consejos de Dios. Habían dos manitos más levantadas. No sé en realidad quién la levantó primero, pero Yo, Jairo. Sí, ya. Adelante, Jairo. buenos días. Buenos Hola. días. Eh, bueno, la verdad es que es un poco largo lo que quería contar, pero voy a tener que recortarlo nomás. Capaz que otro día hablamos un poco del tema. Eh, una de las cosas que usted leyó, hermano, y que yo doy fiel testimonio de la veracidad de eso, es que el campo, a ver, en pocas palabras, nos tonifica. Esa palabra tonificar a veces no se entiende muy bien, pero es como darle el tono. Es un término medio musical que se utiliza en diversas cosas. Darle el tono a algo, o sea, ponerlo donde corresponde, darle la dureza correcta, el equilibrio perfecto, eh, llevar las cosas donde tienen que estar. Eso es en el fondo. Exacto. ¿Y cómo lo hace el campo? Muchas veces cuando pensamos en el campo nos tendemos a pensar que es algo así como relax, ¿no es cierto? Echarse en un lugar, a contemplar y a escuchar cosas bonitas y a sentir un airecito delicado, apacible, ver cómo los árboles se mecen, como la cancioncita, no van los árboles se mecen. Y entonces como que todo es paz y tranquilidad y casi como que uno va a dormir al campo, ¿no? Algo así. Lo digo para las personas que no viven en el campo. Eh, yo también tenía ese concepto, pero para, para desagrado mío al principio y para gozo hoy, después de varios años, puedo decirles que el campo hace cosas mucho más grandes que esas. Y en realidad uno dice el campo, pero en realidad es el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que el Señor hace a través de la naturaleza es sacarnos de nuestra comodidad. Y hermanos, a pesar de que la mayoría de los seres humanos le tenemos terror a eso, yo les puedo dar testimonio de que es una de las más grandes bendiciones que el Señor nos puede entregar. Y es increíble, pero es una de esas bendiciones que nadie quiere,
pero que todos necesitamos desesperadamente. El Señor quiere fortalecernos. El Señor quiere llevarnos a nuestro estado original. El Señor creó seres fuertes, vigorosos, casi indestructibles. Dice la Biblia, perdón, dice la hermana Elena de White que el vigor original del ser humano era poco menor que los ángeles. Imagínense. O sea, el poder mental, físico, espiritual del ser humano era poco menor que los ángeles poderosísimos de Dios, imagínense. Entonces, ¿a qué nivel nosotros hemos descendido por causa de la autocomplacencia, por causa de la búsqueda del placer, de la búsqueda del yo, de lo que a mí me gusta, de déjeme tranquilo, aquí estoy bien, de la comodidad en el fondo? Y sin embargo, el Señor quiere sacarnos de eso, hacernos recorrer el camino de vuelta, por así decirlo. Y recordemos que el Señor no hace magia. La obra del Señor no consiste en hacer una oración, quedarse dormido y al otro día despertar sano. Generalmente no es así. A veces el Señor actúa de cierta forma que se parece a eso, pero es en muy, muy pocas situaciones que sucede algo así. La mayoría de las veces el Señor nos sana y nos restaura a través de procesos que no nos son agradables. ¿Por qué? Porque somos carnales y el Señor nos quiere llevar de vuelta a una condición espiritual, no carnal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el campo? Hay incomodidad. Y yo siempre digo esto y a lo mejor alguien se asustará por esto y dirá, no, entonces no me quiero ir al campo. Perdóneme, hermano y hermana, usted se puede quedar en su comodidad, pero usted se va a perder en su comodidad. Así de simple. El campo nos saca de nuestra comodidad. El campo, si usted está pensando que irse al campo consiste en ir a sentarse a un lugar cómodo y a escuchar pajaritos en vez de escuchar a los vecinos gritar, o en vez de escuchar la fiesta del punchi punchi, entonces está muy equivocado. Porque en el campo, claro que va a escuchar los pajaritos, claro que va a escuchar el viento y va a escuchar la lluvia y todas esas cosas bonitas, pero también usted va a tener que transpirar en el campo. Y usted va a tener que pelear contra las malezas. Usted va a tener que transpirar cortando ramas, acarreando, pinchándose con espinas. Usted va a tener que hacerse heridas. Usted va a tener que volverse más fuerte. Usted va a tener que mojarse cuando no quiere mojarse. Usted va a tener que andar húmedo cuando no quiere andar húmedo. Usted va a tener que andar entierrado, embarrado, empolvado y lleno de cosas que le van a incomodar. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, hermanos? Que después de un tiempo bajo esa disciplina, usted se siente más fuerte y usted siente que ya nada de lo que antes le asustaba, ahora le asusta. Ahora su disposición crece y su capacidad de realizar trabajo útil aumenta enormemente. La capacidad de pensar en los demás se desarrolla y el yo pasa a segundo plano. Son cosas que el Señor nos regala a través de la disciplina del campo. Bueno, hay mucho más que hablar, pero yo les dije que si no va a salir largo, solamente quiero terminar contándoles muy brevemente una experiencia que grafica muy bien lo que les digo y que la vivimos ayer. Tenemos una vecina que amamos mucho y que siempre le damos estudios bíblicos. Ella nunca ha tomado la decisión de bautizarse. Nosotros le hemos dejado eso al Señor. Y sin embargo, hacemos esfuerzos enormes para que ella se encuentre con Dios cada vez que podemos. Y saben ustedes que ayer logramos que ella aceptara una invitación que le hacíamos hace mucho tiempo y que queríamos llevarla a conocer el mar. Bueno, ella creo que lo conocía, pero hacía muchos años que no iba y queríamos llevarla a un lugar muy bonito que nosotros conocemos, por acá cerca. Y entonces aceptó, la llevamos
Y bueno, uno, como siempre, ¿no es cierto?, humanamente planea que las cosas salgan perfectas, en comodidad, ¿no es cierto? Que todo sea agradable, que todo sea bonito, que todo sea inolvidable desde el punto de vista humano, pero el Señor tiene sus planes. Y saben ustedes que a ella le cuesta caminar, está, bueno, su condición de salud no está bien para nada. De hecho, yo considero que es prácticamente un milagro que ella siga viva. Tuvo un derrame cerebral hace mucho tiempo, o sea, hace algunos años, y ella sobrevivió de milagro, verdaderamente. Yo no sé cómo no se murió. Eh, el asunto es que nosotros siempre le decimos a ella, ¿no es cierto?, acerca del consumo del agua, acerca de dejar algunos alimentos dañinos, siempre le hablamos acerca del ejercicio, de la comunión con Dios. Ella conoce todo eso. Nosotros le hemos hablado de todo eso y de todo ello ella nos encuentra la razón. Pero le cuesta un mundo, le cuesta un mundo. A pesar de que ella vive en el campo, ella vive una vida muy, muy dentro de su circulito pequeño, ¿no? Se mueve entre su casa, el gallinero y la huerta. La casa, el gallinero y la huerta, la casa, el gallinero y la huerta. Y no sale de ahí. No hace nada más. Entonces, eh, nosotros queríamos sacarla un poco de ese círculo y llevarla a la iglesia y llevarla a un lugar natural que pudiese contemplar las obras del Señor. Bueno, el asunto es que ayer la llevamos y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que el mar estaba bastante bravo, había un viento, ¿no es cierto? Y las olas estaban bastante grandecitas, eh, cosa que a mí me encanta, pero a veces hay gente que le asusta un poco. Eh, el asunto es que el lugar donde fuimos es un lugar que tiene una arena maravillosa, una playa muy, muy preciosa, pero también tiene unas rocas. Tiene bastantes rocas muy especiales, medias rojizas, con una forma muy extraña. Hermoso, hermoso. Si alguien vive cerca del lugar, se llama Los Arcos de Calán. Es hermoso ese lugar. El asunto es que la llevamos, pasamos por debajo de los arcos, vimos las rocas y todo eso, y quería yo que ella estuviese cerca del mar, allí cerquita de donde llegan las olas, y que estuviese en un lugar protegido entre las rocas. Pero para llegar allí hay que pasar más o menos cerca de donde rompen las olas, donde llegan las olas en la arena. Y no contábamos que el mar estuviese así, pero bueno, tomamos un riesgo, ¿no es cierto? Yo tomé un riesgo, le dije, vamos, yo la voy a llevar de la manito, vamos rápido. Y ella ahí apenas, ¿no es cierto? Y todo el tema. Y la verdad es que las olas no pasaban por un lugar donde íbamos a pasar nosotros. Pero ustedes saben cómo son las cosas. Siempre, siempre, siempre la naturaleza actúa de una manera diferente a como uno lo planea. Siempre. Y eso es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. Eso nos ayuda a depender más de Dios y eso nos ayuda a reconocer nuestra absoluta incapacidad de dominar las obras de Dios. Entonces, estábamos pasando por allí, yo le decía, bueno, vamos, apurémonos un poquito, porque si no puede venir una ola, y mi peor temor era que la ola nos mojara los pies. Ese era mi peor temor, porque imagínense una abuelita, ¿no es cierto?, ahí, y después los abuelitos que en la condición en que están se mojan, se enfrían, se pueden enfermar y qué sé yo. Entonces, yo no quería que se mojara los pies, iba orando al Señor para que no se mojara los pies. Y saben ustedes que cuando íbamos en el lugar clave, en el lugar donde teníamos que pasar más cerca de las olas, y yo iba afanado porque nos apuráramos, y la roca por un lado nos detenía para no poder pasar por otra parte, es el único lugar por el cual ella podía pasar. Hermanos, yo no sé si esto es coincidencia, si fue un ataque del enemigo o si fue que el Señor quiso que tuviéramos la experiencia, yo no sé. Yo hasta ahora no me lo puedo explicar. Ayer yo se lo preguntaba al Señor y el Señor guarda silencio a veces, simplemente. ¿Saben, hermanos? Vino la ola más grande de todas las que habíamos visto en ese rato.
la más grande, hermanos, no solo nos mojó los pies, me llegó hasta la cintura, más arriba. La fuerza del agua era tan grande que yo temí que nos arrastrase y que nos dejase metidos en el agua. ¿Saben ustedes que fue una situación tan, pero tan así enervante, difícil? Yo tuve que agarrarme con todas mis fuerzas de las piedras, de las rocas y con otra mano agarrar a nuestra vecina. Y mientras ella se hundía en el agua y el agua nos llegaba hasta la cintura, ella ahí daba sus gritos, ¿no es cierto? Y el agua le llegaba hasta arriba y imagínense, hermanos, yo pensaba que mi peor temor era que se mojara los pies. Ese era mi temor. Bueno, gracias a Dios, la ola se fue, se retiró y simplemente nos dejó mojados. Y allí, eh, entre todas las personas que íbamos, porque invitamos a varios hermanos más, todos ellos eran de edad, personas de edad. Allí hicieron no sé qué lo que hicieron entre las mujeres, pero se cambiaron ropa unas con otras y finalmente la lograron vestir con ropa seca. Se tuvo que sacar sus zapatillas, tuvo que caminar descalza por la arena, tuvo que pasar por arriba de unas rocas. Hermanos, ¿saben ustedes? Yo la miraba, por dentro yo me reía un poco y sin embargo no la vi enojada, ni triste, ni nada de eso. Yo creo que esa experiencia no la va a olvidar nunca más mientras dure su vida en este mundo. Y mientras yo la veía a ella caminar por la arena, descalza, mirar las olas, después la sentamos en un lugar de arena que estaba muy rico, muy calentito, el sol le daba, y ella miraba las olas con una expectación y con una impresión de ver el poder de esas cosas tan gigantes. Saben ustedes que yo la miraba y yo decía, ¿qué estará pensando, no? Y por dentro yo decía, Señor, bueno, tú sabes por qué. Solamente tú sabes por qué. Bueno, ese día pasaron varias cosas y cuando ya la fuimos a dejar a casa, en un momento ella me dijo, ¿sabe? Me dijo, siempre que uno se devuelve es porque algo malo va a pasar. Y eso lo dijo porque cuando íbamos saliendo se le olvidaron ciertas cosas y hubo que retroceder y hubo que ir a buscarla y todo eso. Ustedes saben, esas son, ¿cómo se dicen? Esas creencias así, supersticiones. Esa es la palabra, supersticiones. Y ella dijo, cuando uno se devuelve es porque algo malo va a pasar. Yo la agarré, le puse una mano en el hombro, la miré y le dije, vecina, yo no creo en esas cosas. Y se lo dije con tal convicción que me quedé impresionado. Yo le dije, vecina, yo no creo en esas cosas. Vecina, usted sabe que yo creo en la palabra del Señor. Y eso es lo que le hemos enseñado durante tantos años. Vecina, en este mundo hay solamente dos poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás. Y la escritura no dice en ningún lugar que si uno se devuelve es porque algo va a pasar, algo malo va a pasar. Eso proviene de la hechicería. Todas esas cosas supersticiosas provienen de la hechicería. No crea esas cosas, le dije. Usted ha decidido creer en la Biblia. Créale al Señor. Si el Señor permite que vivamos ciertas cosas difíciles, es porque Él tiene un propósito para eso. Y me quedó mirando y me dijo, tiene razón, don Jairo, tiene razón. Esas cosas no son de Dios. Y sabe usted que yo pienso que el Señor quería dejar ese mensaje en el corazón de ella. Y también le dije que el enemigo siempre trataba de evitar que nosotros hiciéramos la voluntad del Señor.
Y que lo más probable es que lo que sucedió con esa ola fuese algo que no estaba destinado a causarnos beneficio. Y sin embargo Dios nos protegió. Y sin embargo resultó en bendición. Ella tuvo una experiencia inolvidable, nunca pensaba que se iba a bañar, por lo menos hasta la mitad del cuerpo. Y fue algo bonito finalmente. Hermanos, les quise contar esto porque realmente una de las cosas que el Señor nos enseña en el campo es que nada sale como uno lo planea. Nada, hermanos. No solamente pocas veces, sino que nada, realmente nada sale como uno lo planea. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos planes finitos, pero Dios es infinito. Dios ve las cosas como nosotros no las vemos. Y en el campo nosotros aprendemos a depender plenamente de los planes de Dios y olvidarnos de nuestros planes. Claro que hacemos planes para ordenarnos, para administrar bien las cosas, pero las cosas siempre salen diferente a como las planeamos. Y con eso el Señor nos enseña que nuestra dependencia de Él es absoluta, absoluta. Yo creo que nadie mejor que el agricultor entiende que uno puede planificar hasta cierto punto, pero Dios decide todas las cosas. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias. Gracias, Jairo. Qué mejor que junto con la lectura de aquellas cosas que Dios nos indica que son para nuestro beneficio, se dé un testimonio, ¿cierto? De que es así, de que funciona, de que el cuerpo se tonifica, de que Dios nos enseña con distintas circunstancias y que esos días muchas veces quedan más grabados en la memoria que la rutina. Gracias, Jairo. Bueno, hermano, Hugo, adelante. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Si Buenos queda días. tiempo, podría, porque también no quiero que sea demasiado largo, o si no podríamos dejar para otro día. Depende Pero nomás, hermano, porque hoy día es domingo y todavía el límite que nos hemos puesto a las 7 de la mañana, bueno, de ahora en le faltan 20 minutos y también es un límite que no es ley de medio persa, ¿cierto? bueno, Sobre todo en un día feriado. perfecto, bueno, está bien. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo hace, hace algunos años, varios años atrás, tuve un problema en el orden de lo psicológico, mental, ¿no? Me diagnosticaron con una depresión severa y viviendo en la ciudad, que todavía vivo un poquito más alejado, pero sigo viviendo en la ciudad, este, el ambiente laboral era demasiado estresante y bueno, caí en una depresión muy profunda y empezaron a medicarme. Vivía constantemente en citas con psicólogos y psiquiatras, eh, cambiando muchas veces de profesional y les puedo asegurar, por lo menos en mi experiencia, que estas personas, estos profesionales, abordan la, la enfermedad esta desde un punto de vista puramente académico. Y entonces como en una receta ellos van aumentando y cambiando la medicación. Yo llegué a un punto en donde tenía que tomar medicación para dormir, medicación para estar despierto, relajante muscular, una infinidad de medicación. Y yo conozco el Evangelio Adventista desde que tengo 8 años. Y
en medio de esto indescriptible que es estar bajo los efectos de la medicación, uno está como dentro. Yo describía siempre esta situación como tener un balde con agua eh, y la cabeza metida adentro. Esa es la sensación más aproximada que podía describir. Y en esa situación yo siempre le pedía a Dios que de alguna manera pudiese dejar la medicación. Los médicos me decían, no, vos tenés que tomar este medicamento de por vida. Y le iban sumando eh, cada vez más medicamentos. El ambiente en donde uno se desenvuelve y la gente que pasan, que tienen padecimientos similares, es un ambiente totalmente nocivo, porque uno se encuentra o en las consultas o los horarios de atención o en los pasillos con personas que están a veces peor que uno, gente que recuerdo un- una persona que necesitaba inyecciones ya, estaba tan mal que necesitaba inyecciones y padecía de psicosis. Y él, en una vez, sentado en una sala de espera, me contaba lo que sentía dentro de lo posible, de lo que él podía eh, describir, ¿no? Y era eh, atroz lo que sucede en la mente, ¿no? Y uno moviéndose en ese ambiente cada vez peor. Bueno, para no ser tan largo el cuento, este, en una ocasión viene el pastor Gambetta, acá a la provincia de Misiones en Argentina, y hicimos todo lo posible como para llegar al lugar, que era un centro misionero, eh, que no es de la iglesia de manera oficial, ¿no? Son todos creyentes en el Evangelio Adventista, pero no están sujetos a la iglesia oficial. Entonces, fuimos y estuvimos, creo que fueron 2 noches, y resulta que, bueno, pasado el tiempo después de eso, visitamos el lugar y es un campo gigantesco donde se cultiva, donde son más o menos 20 hectáreas. Y resulta que, bueno, hicimos amistad con la gente, nos invitaron a ir más de seguido. Queda más o menos a unos 100 kilómetros donde yo vivo. Y empezamos a frecuentar. Primero íbamos solamente los sábados para el culto, después ya aumentamos digamos, los días viernes y nos quedamos hasta el domingo por la tarde. Y cuando teníamos oportunidad nos quedamos más días. Y bueno, cuando mi situación psicológica estaba muy grave, este, a veces no escuchaba nada, a veces no veía nada, y haciendo un salto muy grande, ¿no? Eh, em, lo que me, lo que me ofrecieron las personas ahí del lugar fue un machete, y me llevaron hasta una parcela donde estaba muy sucia, y me dejaron ahí, me dice, trabajar lo que puedas, hacer, sacar toda la maleza que puedas. Yo me quedé solo en ese lugar, muy asustado, muy lleno de fantasmas y lleno de cosas que solamente ocurren dentro de la mente de uno, ¿no?
me arrodillé sin saber qué decirle a Dios y bueno, finalmente intenté este, sacar malezas, ¿no? Era un monte cerrado. Esa experiencia, eh, uno al principio, en el momento no comprende, pero el contacto con la tierra, con el aire, en un monte cerrado el oxígeno es purísimo. Este, el contacto con las plantas, aunque las espinas te hagan heridas y transpires mucho y quizás los mosquitos, cambia al 100% lo que es vivir en el estrés de la ciudad, con las señales de Wi-Fi, con la generación de electrostática por cualquier tipo de motores o- o cosas eléctricas. Este, Cuando fui mejorando un poco, eh, llegó la época de siembra y había que preparar el terreno. Y como simplemente con un pequeño detalle, eh, uno aprende cosas eh, que ni siquiera puede imaginar en la ciudad. En una etapa donde había que preparar el terreno, eh, la persona que estaba a cargo del centro misionero me dice, ¿te gustaría acompañarme a sacar la maleza? Sí, le digo, fuimos muy temprano, nos levantábamos a las 4:30, volvíamos a las 11:30 y para las 3 o 4 de la tarde se volvía otra vez a- al lugar de trabajo. Este, y entonces una de las experiencias que recuerdo muy patentemente me decía, nos encontramos con algunas raíces que estaban muy diseminadas para abajo, ¿no? Y me decía esta persona, fíjate, así es el pecado. Eh, el fruto o la planta que es útil, le cuesta muchísimo enraizar y hay mucho esfuerzo y a veces fracasa. Pero esto que es maleza se mete profundamente y para sacar eh, la raíz hay que hacer un hueco grande en la tierra. A veces se rompe la raíz y queda en el fondo y hay que hurgar más y para poder limpiar completamente. Así es la experiencia del pecado en la vida de nosotros, nos decía, ¿no? Bueno, eh, al final estuve varios, varios, varios años frecuentando el lugar y por la gracia de Dios fui dejando la medicación de a poquito, ah, contrario a a la voluntad de los médicos, ¿no? Dejé de frecuentar a los médicos y hoy hace más o menos 6 años, quizás un poco más, que no tomo una sola pastilla, ni un solo medicamento. Y volviendo a mi casa, hice una pequeñita huerta, porque vivo en un lugar donde hay muchas viviendas y hay muy poco espacio. También hubieron recaídas, pero trabajando en la huertita en la casa, que produjo en un espacio de, de 8 metros cuadrados, producía muchísimo. Eh, entonces yo me ponía un auricular y escuchaba eh, Ministerio de Curación o este, consejos sobre el régimen alimenticio y trabajaba con las manos desnudas en la tierra, ¿no? Limpiaba la huerta y, este, y se ve lo difícil, lo trabajoso que es, pero el resultado eh, es completamente beneficioso.
el transpirar es un detalle que uno hace con mucho placer, eh, y no tengo palabras para describir lo que Dios hace en aquellos que siguen sus directivas, su guía y su consejo para volver al principio, a lo que Él quiso para el ser humano, ¿no es cierto? Que viva en contacto con la naturaleza. De alguna manera quise graficar, a mí me cuesta bastante formar una idea y transmitirla, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? Transmitir la realidad que el hermano eh, nos, nos leyó al principio de, de esa relación que existe entre la salud y vivir en el campo. Espero que se haya entendido algo un poquito más o menos de lo que dije. Hermanos, muchas gracias por escuchar y por el tiempo. Gracias a usted, hermano. Se entendió perfectamente, con toda claridad. Lo que no pudo hacer la ciencia, al contrario, lo que lo mantenía en un círculo vicioso, dependiente de medicamentos y cada vez en mayor concentración y de mayor número, Dios lo pudo hacer con en forma gratuita, ¿cierto? Colocándonos en el lugar donde Dios nos da la sanidad física, mental y espiritual, en ese ambiente y en ese contexto de actividad. Muchas gracias, hermano, por compartirlo. Saben que yo estoy un poquitito eh, agitado porque me motivé también y les voy a compartir ahí. Yo, bueno, como que vivo en dos lugares y, y, y en un lugar que todavía arriendo, más al norte de Chile, por tema laboral, vivo frente a un cerro. Así que a ver si logro compartirlo un poco acá, donde estoy ahora. En este ratito crucé la calle y me vine ahí para que puedan ver un poquito y se motiven también. El amanecer, acá en Chile está amaneciendo. Ahí es un valle mediano, digamos, para Chile es mediano, para otros países es un valle pequeño. Está amaneciendo acá. Es un valle de poca agua, pero incluso en el desierto, eh, Dios tiene salud para nosotros. Allá hay desierto, hay naturaleza, se escuchan los pajaritos, es lo que Dios quiere, y nos hace bien. Muchas gracias, hermano, por compartir. Eh, yo en cierta medida lo entiendo, yo también experimenté una depresión cuando era adolescente, un poquito más. Lo que sí, yo no quería tomar medicamentos, no quería. Tampoco me gustaba mucho consultar a ningún especialista, al final sí consulté, pero, pero finalmente lo que yo notaba también era que cuando estaba en un ambiente natural me sentía mejor, mucho mejor. Ese es el ambiente que Dios quiere para nosotros. Y tal vez en algunos no se expresen depresión, pero como decía las citas, a veces en un espíritu más irascible, ¿cierto? O en otros casos en un espíritu más sombrío, eh, pero no queda sin efecto. No somos neutros al lugar donde estamos ni con qué nos vinculamos. Así que muchas gracias, hermano, por compartir. Eh, Lidia, adelante. Recién veo tu manito. Buenos días, Waldo. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Buenos Eh, días. saben que quería contar algo cortito, pero que a lo mejor puede ayudar a algunas personas que están indecisas de ir al campo. Eh, mis papás, ellos tienen 76 años y, y mi mamá, ella siempre ha sido como más, su manera de ser es como que se adapta a todos los lugares. Tiene un espíritu bien positivo, así se adapta a todo. Es como más arriesgada, digamos. De hecho, el año pasado por eso se accidentó acá en el campo, porque ella le pone empeño nomás lo que haya que hacer. A mi papá le cuesta un poquito más. Él fue criado en el norte, donde es
agreste clima y él fue criado en los cerros cuando era chiquitito, cuando el papá andaba, el papá era minero, tenía contacto con los cerros sin vegetación y con el aire, y le gustaba a él eso. Después ya toda su vida la hizo en ciudad y trabajaba en oficina, así que no tenía mucho contacto con la tierra ni con las plantas, nada de eso. Mi mamá sí, siempre le ha gustado a ella plantar en la ciudad donde esté, ella siempre ha plantado, hasta en los cerros más secos de allá del norte siempre tenía sus árboles frutales y sus plantitas. Bueno, pasando el tiempo, mi papá siempre había estudiado el mensaje de salir al campo y él, desde que yo era chiquitita, decía que había que salir al campo, pero creo que le faltó quizás más decisión para haberlo ejecutado cuando yo era una niña, no ya a esta altura. El Señor nos permitió comprarnos un terreno, abrió todas las puertas hace 10 años atrás, y de ahí ha sido todo un transitar, pasando por varias etapas hasta llegar a vivir en el campo, porque primero compramos el terreno, después pasó tiempo en irnos a una zona más alejada de la ciudad, como era aquí Las Mariposas, donde está la universidad. Y finalmente nos pudimos, gracias a Dios, con hartas dificultades, pero nos pudimos venir al campo. Pero para mi papá ha sido un poco difícil esto, porque él nunca ha vivido en el campo y a la edad que él tiene, igual le cuesta un poco adaptarse por su manera de ser, porque a él le cuesta, por ejemplo, el tema del frío. A mi mamá no, mi mamá se adapta nomás, mi mamá se abriga y se levanta igual en invierno y todo, temprano, tiene otro espíritu, digamos. Pero yo ahora, por ejemplo, en primavera, ya hemos pasado 2 primaveras acá en el campo. Y yo observo a mi papá que él anda afuera todo el día. O sea, a pesar que él no es una persona mucho de terreno, siempre ha sido de trabajo intelectual, de lectura, de oficina, pero yo lo veo al llegar de mi trabajo en la tarde, porque todavía no he podido desligarme bien de eso, pero lo veo a él que anda con las tijeras, que anda desmalezando, como que ya le agarró la mano, digamos, el campo, porque al principio se maneaba entero. Y como tenemos un mediero, él como que hacía todo bueno, de hecho, él hace todo el trabajo pesado, pero ya mi papá le ha tomado el gusto a andar afuera. Y lo veo en él cómo le ayuda a eso, le ayuda en todo sentido, como su parte física, mental, espiritual, su ánimo. Disfrutar, aprender a disfrutar lo que es la naturaleza es maravilloso y es de verdad que ayuda al carácter. Y es una terapia, como bien decías tú, Waldo, en todo lo que leíste, que hermoso esos párrafos. Es la mejor terapia para una persona y a la edad que sea. No hay excusa en realidad para no estar en un lugar así, salvo que uno no tenga los medios y todo, pero cuando uno realmente se dispone a hacer la voluntad de Dios, no hay que dudar que Dios va a abrir las puertas y a lo mejor con dificultad y todo, va a dar los medios porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a mí me ha dado gusto ver a mi padre, por lo menos ahora en primavera, que le gusta este clima así de primavera, él anda animado y ayer, porque siempre ha tenido la idea de irse de nuevo al norte, a unas partes así como por la cuarta región, le gusta así, porque ahí no llueve, pero no le ha resultado mucho. Entonces, ayer le decía a alguien aquí en casa, unas visitas que vinieron, eh, parece que se va a quedar por aquí nomás usted, no se va a ir nada para el norte, decía. Así parece, decía mi papá, y ahora ha hecho más contacto con los vecinos. De hecho, atrás de nosotros hay 2 terrenos más de nuestro terreno, y ya después viene un camino atrás. Y por ahí hay una iglesia evangélica. Y el otro día, casualmente pasaron por ahí y le regalaron un libro a una señora de la iglesia, digamos, la de la casa donde está la iglesia. Y la señora los hizo pasar a la iglesia y les contó un montón de cosas bonitas de cómo ellos armaron esa iglesia, la arreglaron porque no era tan bonita y la hicieron de nuevo y la señora sí tenía un espíritu de mucha entrega al Señor y mi papá le habló del mensaje adventista y ella dijo que estaba interesada en aprender el mensaje adventista porque ella sabía que los adventistas tenían mucha sabiduría más que los evangélicos, así le dijo mi papá. Y oraron con la señora y todo, y con el esposo de ella después que llegó. Pero el asunto es que gente con quien conversar del evangelio y todo hay aquí en el sector. Hay gente dispuesta a escuchar y ellos han ido dando cuenta que este ambiente no es nada terrible como mi papá pensaba que era como, hoy vamos a estar tan lejos y qué pasa si se nos echan a perder los vehículos. Hemos tenido problemas con los vehículos. Yo tuve un accidente, perdí un vehículo. Gracias a Dios lo pudimos recuperar en otro nuevo. Después, eh,
otro vehículo tuvo problemas, mi papá se hacía un montón de problemas, ¿quién nos va a ayudar? Dios mandó aquí mismo el mecánico a la casa. Y así Dios ha tenido muchas muestras de su misericordia y no nos ha faltado apoyo cuando había problemas con los canales y distintos problemas que se presentan en el campo. Dios siempre da una mano, da una ayuda cuando uno se dispone a ponerse en sus manos y aunque hayan dificultades, va a dar una salida. Así que animo a los hermanitos que no han salido todavía de la ciudad, que se dispongan y oren, pero mucho para poder salir, que Dios les abra la puerta. Hay que ponerse en plan verdadero de consagración y de querer hacer la voluntad de Dios, porque eso va a ser siempre mejor para nuestra vida, en todo aspecto, la salud en todo, se va a ver mejorada. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias, Lidia, también por tu testimonio. Es definitivo, ¿cierto? Funciona así. Son leyes naturales. Cuando uno se expone al ambiente, a las cosas, ¿no es cierto? A los seres que Dios creó para que nosotros nos expusiéramos, nos hace bien. Independientemente de las circunstancias previas, de edad, ¿cierto? De condición social, de estudio, ¿cierto? De trabajo, salud, nos hace bien, nos hace bien. Y, y todo lo que Dios ofrece en el campo es gratis. El ejercicio, el aire, el agua, el sol, la luz, ¿cierto? La confianza en Dios. Bueno, y hay otros más que podemos sumar, las hierbas medicinales, las frutas. En el campo esas cosas pueden ser gratis todas y estar disponibles, porque en otros lados a veces no están disponibles. Así que muchas gracias. El sonido de los pájaros, el aroma de las flores, etcétera. Y esa paz que hay. Bueno, les agradezco su participación, su, su conexión, su atención. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias porque para todos has dejado un antídoto. Para la enfermedad nos has dejado elementos que confieren salud. Para, Señor, la muerte, has dejado, Señor, la vida. Para el pecado has dejado la salvación, a Jesús. Y todos los elementos para nuestra restauración están disponibles. Ayúdanos, Padre, a sacar esa configuración mental que a veces tenemos de tantos años de escuchar eh, la, lo que nos dice, ¿no es cierto?, el ser humano, que no logra dar ni con la salvación, ni con la salud, eh, ni con un remedio para la muerte. Pero tú sí los tienes, Señor, y es la única salida, es la única forma de obtenerlo. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y en la condición que estemos, a la edad que tengamos, a proponernos y andar en esos caminos que son para nuestro propio beneficio. Ayúdanos, Señor, a tomar esos antídotos. Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Nos vemos a, en 5 horas más, hora de Chile. También hay una charla ahí, media repetida, porque salió a última hora. Me va a tocar darla a mí, no programada, pero voy a hablar de caminar y también un poco más de este tema. Así que si a alguien le interesara, en 5 horas más ahí vamos a compartir el enlace. Bueno, buen día y feliz semana. Buenos días, hermanos, que den muchas bendiciones. Señor los Gracias, bendiga a todos. que el Señor les acompañe a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hermana. Qué La semana que bueno, viene. gracias. Muchas gracias. Y Dios deje los el enlace, acompañe. Waldo, el enlace de la reunión de las 12 del viernes. Bendiciones, bendiciones.
Gracias. Ahí está entonces el enlace. Si alguien Hermano, lo quiere ya guardar, 5 horas más son. está en el chat de esta misma Sí, reunión de se me Zoom, lo el guardo. enlace para que a mediodía. Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. Lorena, gracias también.